Muy buenas tardes. Yo soy José Alejandro Ramírez y yo hice el programa para calcular la raíz de una función a través del método de falsa posición. Así que en este caso, este programa lo programé en lenguaje C. Lo hice a través de este IDLE o programa que se llama CodeBlocks. Y pues, ok. Entonces puedo iniciar con esto. Crea, Inicié este programa, lo, lo hice de esta manera. Primero, aparte de la función principal, creé otras dos funciones, una llamada algoritmo y otra evaluar. Que pues en pocas palabras el algoritmo hace todo el tema de calcular XR, las funciones evaluadas y el error. Y evaluar la función hace que el valor que nosotros le mandemos, pues aquí en esta línea viene escrita la función que queremos, de un inicio, queremos saber la raíz. Porque hay que tomar en cuenta que antes de usar el programa, si vamos a utilizar otra función diferente, aparte de esta, o sea que escribirla en esta línea antes. Porque de lo contrario, pues no daría los valores que quisieras ver. O al menos daría erróneo. Entonces, antes de usarlo, hay que comprobar que esta línea sea la función que corresponde. Y pues lo único que hace es evaluar el valor que aquí le arrojamos, pues lo sustituye en donde vienen las X y pues, y pues ya regresa el valor que se da en este caso. El POW, este de aquí, pues es parte de una función que se utiliza o es parte de esta librería Maths. Lo que hace es solamente me da el valor de esta X, que es el que le enviamos, y lo eleva a tal exponente que nosotros le ponemos después de la coma. En este caso es al cuadrado y aquí es al cubo. Así que bueno, de un inicio, aquí en la función principal, lo que hacemos es pedirle al usuario los dos puntos entre la raíz y el error mínimo. Entonces, el primer punto lo guardo en una variable llamada xl y el segundo punto lo guardo en la variable xu. Hay que tomar en cuenta que estas dos variables yo las declaré acá arriba como float, como dobles, pero globales. Eso quiere decir que se pueden utilizar en cualquier función. Y por último le pido el error mínimo. Y ese error mínimo se guarda en EL. Y al igual que las dos variables, pues se guarda en forma global. Entonces, una vez pedida esos tres datos, entonces ya empezamos al tema de calcular. Primero imprimimos la lista, que es una manera de visualizar mejor los datos que va a arrojar el programa. Y después ya llamamos a la función algoritmo. Las dos parámetros que le estoy enviando aquí son más que nada de control. Eso quiere decir que esta función yo la programé en forma recursiva. ¿Qué es recursiva? Pues es básicamente que esta función se va a repetir tantas veces hasta que en un condicional, que es este de aquí, se cumpla lo que está marcando aquí entre paréntesis, pues termina el programa. Y cuando termina, pues es cuando el error que calculamos aquí, pues es menor que el usuario dio. Pero antes de eso, lo que hace explicando de un inicio, lo que hace la función algoritmo es, primero declaramos las variables de tipo doble, para que
doble para que nos dé una precisión mucho mejor que utilizar una tipo flotante. Y ya declaradas estas variables, pues comenzamos con el evaluar la función con XU, que es aquí una variable global, entonces no hay problema. Y ese valor, el valor que nos regresa la función de aquí arriba, lo guardamos en FU, que es la función de evaluada en U. Y lo igual sucede aquí, en XL. Le enviamos el valor de XL, lo realiza las operaciones y devuelve el valor y lo almacena en FL. Ya teniendo esos dos valores, ahora sí nos permite calcular lo que es XR, que como ya vimos en la fórmula de falsa posición, pues es XU menos la función evaluada en XU por XL menos XU, y eso dividido entre la función evaluada en XL menos la función evaluada en U. Ya teniendo el valor de XR, pues lo único que nos queda es evaluar la función con el valor que acabamos de obtener de XR. Y eso ya lo guardamos en esta variable llamada fr. Ya teniendo esos datos, ahora sí podemos pasar a la siguiente parte, que es calcular el error. El error, pues es como es el relativo, entonces esto quiere decir que vamos a calcular el XR que acabamos de obtener menos el error anterior. Entonces, el error anterior lo declaré como E0 y aquí viene como parámetro. Como podrán ver, aquí en un inicio yo le envié como 0, así que en la primera iteración, como al ser E0 o el error anterior 0, entonces XR va a ser la unidad XR entre XR. Y eso pues nos dice que pues la primera iteración siempre va a ser 100, así de ley. Y bueno, ya he hecho el cálculo de E, pues ya imprimimos todas las variables que acabamos de obtener en forma de lista, como aquí lo hicimos. Y después viene un condicional, que es aquí importante en la fórmula de la falsa posición, que es multiplicar la función evaluada en XR por la función evaluada en XL. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si es mayor a 0, o sea, es positiva, entonces el valor de XR, bueno, XL va a tomar el valor de XR. Y si no es positiva, o sea, es negativa, entonces el valor de XU va a tomar el valor de XR. De esta tal forma, de esa manera, ¿para qué? Para que nos sirva para la siguiente iteración. Entonces, como ya había dicho, en la siguiente condicional, aquí se va a evaluar el error. Como ya había dicho, esto es una función recursiva. Entonces, si la función, si el condicional dice que si el error que acabamos de obtener aquí arriba es menor al error que el usuario dio, entonces envía el mensaje finaliza y termina el programa. Pero si no cumple la condición, entonces el error anterior toma el valor de XR de esta iteración y se vuelve a llamar la función a sí misma. De esta manera, pero bueno, si de esta manera vuelve a iniciar el programa, pero ahora con nuevos valores. Y esto es el error anterior, que es el XR de la anterior iteración, y, y con la y con esto es un contador. Bueno, sí, un contador. Lo que hace es solo aumentar más 1 el valor de i. Entonces, como en un inicio le dijimos que el valor es 1, pues ahora en la siguiente va a ser el valor de 2. Y pues esto es básicamente para manejar las iteraciones. Entonces, al llamarse a sí misma, entonces vuelve a iniciar el programa y así va a seguir. Hasta que el error sea menor que el error que dio el usuario.
Así que si corro este programa, podrán ver, primero me pide los puntos. Voy a dar entre 4 y 5. Y el error mínimo lo voy a manejar de 0.1. Entonces si le doy Enter, ya me envía todos los datos. Voy a expandir. Y como pueden ver, el programa llegó hasta la iteración 4. O sea, hizo esta función 4 veces. Como pueden ver, aquí viene expresado los valores de XL, XU y XR. Y pues aquí viene expresado las funciones evaluadas con estas tres variables. Como pueden ver, como todas son positivas, las funciones, bueno, multiplicadas entre aquí abajo, R, la función evaluada en R y XL, como todas son positivas, pueden ver así a simple vista, entonces siempre el valor de XR siempre va a estar, perdón, el XL va a ser reemplazado por el valor de XR, como pueden ver. El valor de aquí es igual a este igual a este, y así sucesivamente. Y ya por último tenemos el error. De ley, pues tenemos el 100 en la primera iteración, y ya después va a ir variando. Entonces, como podemos ver en la cuarta iteración, el, el error dio de 0.049. Entonces eso concuerda con lo que... Y después finaliza. Entonces eso concuerda que 0.049, como es menor al error mínimo que yo le envié al programa, entonces se cumple la condición de aquí mismo y termina el programa con este return. Y eso es lo que haría mi programa. Eso es todo. Y pues eso ya vendría siendo el final del programa.